Antes, ahora tenemos la siguiente clase que versa sobre el modelo lineal, pero como llevamos más de 2 horas de teoría, quería hacer una pequeña introducción a Excel, enseñarle un par de cositas que mucha gente no sabe y que creo que les puede facilitar mucho la vida, ¿no? Como les decía, doy por asumido ciertos conceptos o conocimientos de Excel porque va a ser el vehículo con el que igual vamos a trabajar con R, es decir, vamos a exportar. Vamos a importar en este caso a R o RStudio, pues una serie de datos que tenemos en Excel. ¿De acuerdo? Saben que Excel funciona típicamente pues con una serie de columnas en las que generalmente lo que tenemos son una serie de variables, ¿no? Esto, por ejemplo, es un set de datos, ya les explicaré en qué consiste, que vamos a utilizar en la primera clase, que la utilizaremos mañana, donde, como les digo, lo único que tenemos son una serie de variables en una serie de columnas, ¿no? Variables que pueden ser numéricas o pueden ser categóricas, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, sería una variable categórica, estas son variables numéricas, y aquí teníamos una variable binaria, ¿no? Fumador, sí, no, como antes hablábamos, el tema de la mortalidad, muere, vive, ¿no? Son variables binarias, ¿no? Entonces, una cosa que creo que es importante que hagamos es, cuando trabajemos en Excel, siempre trabajar con tablas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo selecciono una tabla y este tipo de funcionalidad me permite hacer filtrados o hacer selecciones que luego me pueden ayudar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decirle a Excel que quiero trabajar solamente, por ejemplo, con un filtro, por ejemplo, mayor que, ¿qué le digo yo? 1,80, ¿no? Por poner un ejemplo. Y automáticamente obtengo una nueva base de datos, que en este caso he filtrado en función de los valores de altura. ¿Esto todos lo saben hacer? ¿Sí? ¿Vale? Para alguien es nuevo, ¿no? Entonces, Excel nos ofrece muchas veces mucha potencialidad y muchas cosas que podemos hacer con RStudio. De hecho, por ejemplo, hay un famoso paquete de R, que hay un montón de tutoriales, que se denomina el dplyr, que forma parte del tidyverse, que básicamente hace estas cosas que podemos hacer en Excel. Entonces, muchas veces yo digo, si lo podemos hacer en Excel, que es más fácil, no hace falta que nos compliquemos la vida haciéndolo en RStudio, ¿no? Quien dice esto, pues podemos venir a una variable categórica como es isla y, por ejemplo, ordenarla alfabéticamente, ¿no? Y nos sale en primer lugar Fuerteventura, luego Gran Canaria, etcétera, etcétera. La cantidad de cosas que se pueden hacer es, vamos, podemos aquí, por ejemplo, o seleccionar solamente algunas islas, algunas categorías que a mí me interesan, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos hacer todo tipo de filtrado con la base de datos inicial, ¿de acuerdo? En función de variables, una variable categórica, una variable continua, etcétera. Esto me imagino que muchos lo saben, ¿no? Luego otra aplicabilidad que me parece importante es el tema de las pivot tables, lo que se conoce como tabla dinámica, en el que lo único que tenemos que hacer es seleccionar, yo selecciono mi tabla con mis datos y en una nueva hoja de cálculo puedo obtener a simple golpe de clic, obtener medias, máximos, mínimos, varianzas, es decir, un montón de métricos que me caracterizan mis datos, ¿no? Con algo tan sencillo como, por ejemplo, quiero saber cómo varían las alturas, por ejemplo, en función de las islas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene la suma de las alturas, yo le puedo decir que quiero ver cuáles son las medias, por ejemplo, ¿vale? Promedio. Entonces, con un simple golpe de clic, como yo he hecho ahora mismo, pues fíjense cómo tengo los promedios de las alturas para cada una de las 4 islas. Ni más ni menos, algo tan sencillo, ¿de acuerdo? Puedo poner los promedios, pero podría poner, como les estoy diciendo, hay otro tipo de atributos, otro tipo de métricos, el máximo, el mínimo, el producto, fíjense la cantidad que yo puedo hacer, la desviación estándar, la varianza, es decir que tengo muchísimo potencial, ¿no? Y no solamente me tengo que restringir, en este caso, a una variable predictora como es isla, sino que, por ejemplo, podría decir, oye, y si es fumador o no, y automáticamente obtengo el promedio de las alturas para cada isla y si las personas son fumadores o no. ¿De acuerdo? A un simple golpe de clic. Simplemente lo comento por si alguien no lo sabe, ¿no? Y para visualizar, fíjense que generar
generar una gráfica para visualizar este tipo de resultados es sumamente fáciles, ¿no? E incluso puedo ir jugando aquí con las islas, por ejemplo, puedo decirle, mira, lo quiero ver solamente para Lanzarote y Tenerife, ¿vale? Y automáticamente me va generando diferentes tipos de cosas, ¿no? Mira, quiero que solamente los que no son fumadores, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de herramientas me imagino que muchos los han utilizado. ¿Alguien no lo conocía? No lo conocían, ¿no? Vale, bueno. Vale, repito, pues entonces me estoy quedando sorprendido porque mucha gente no sabía cómo... Vale. Un segundo, cuidado. Espera, vamos por partes y ahora repito. Sí, pero fíjate, Isa, que, claro, yo me puedo ir a mis datos originales y empezar el promedio, el no sé cuánto, y hacer copiar, pegar. Aquí, directamente, en 2 clics, en 1 minuto, hago lo que igual me puede llevar media hora. ¿Vale? ¿Qué es lo que o sea, ¿por qué me sirve esto? Porque yo me estoy ahorrando tiempo. De hecho, la primera clase práctica de mañana acabaremos con un pequeño script de R que nos permite ejecutar 50 novas a un golpe de clic. Antiguamente yo tenía que ir a nova, ¿no? Para cada especie. Y cada uno me llevaba un par de minutos, ¿vale? Y lo que antes igual tardaba en 1 hora, ahora lo hago en 1 minuto. ¿Vale? Entonces muchas de estas cosas son pequeños truquitos que le voy dando a lo largo del curso que a mí en un momento determinado me facilitan la vida. ¿Vale? Yo podría hacer esto, ir, a ver, promedio de no sé cuánto, o el máximo de no sé qué, pero haciendo una tabla, en inglés es pivot tables, tabla dinámica, lo ponen ahí, ¿vale? Lo podemos hacer en un momento determinado, ¿vale? ¿Lo repito todo? ¿Sí? Bueno, voy a repetirlo todo, ¿vale? Que no lleva nada, ¿vale? De hecho, voy a empezar desde cero, ¿vale? Fíjense, lo primero que les he dicho es que siempre lo que tengo que hacer es insertar tabla, ¿no? Me vengo aquí, insertar tabla. ¿Vale? Y lo primero que les mostré es que yo puedo hacer filtrados, o puedo jugar, o puedo, fíjate, puedo ordenar de menor a mayor, de menor a mayor. Bueno, puedo filtrar, por ejemplo, quiero saber aquí tengo el número de horas, por ejemplo, quiero saber la mayor igual que, o menor que, o igual que, o entre un rango, es decir, que puedo filtrar mis datos para lo que yo quiera. Claro, esto ahora, aquí que tenemos 4 datos, no tiene sentido, pero si nos dan una pedazo de base de datos con un montón de cosas, pues podemos empezar a hacer filtrados, ¿de acuerdo? Según lo que a nosotros nos interese, ¿de acuerdo? Y voy obteniendo bases de datos cada vez más pequeñitas, ¿de acuerdo? Con las que puedo ir trabajando, ¿vale? Y eso me lo puedo ir copiando en otra hoja de Excel o lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Son, como les digo, pequeñas formas para ir ordenando nuestros datos, ¿no? Todo depende, el tipo de menú que me va saliendo en cada variable, depende de si la variable es continua, que ahí, por ejemplo, puedo decir mayor o menor que 3, mayor o menor que 20. Pero si mi variable es categórica, no tiene sentido decirle si es mayor o menor, sino me dirá por categoría. ¿De acuerdo? Esto no tiene mayor tema. Lo que es la pivot table se genera de la siguiente manera. Voy al menú de insertar, tabla dinámica, ¿vale? Selecciono mi tabla, ¿vale? Y le podría decir que lo generara en la misma hoja, pero a mí, para no confundirme, le digo que me lo haga en una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, automáticamente me crea una nueva hoja de cálculo. ¿Lo hemos visto cómo la ha creado? Y ahora lo único que tengo que ir es aquí a esta interfaz y lo que le tengo que decir es los valores y luego quiero decir, lo puedo poner, las variables predictoras las puedo poner como columnas o como filas. Para mí es más fácil como fila, ¿no? Entonces, valores tiene que ser alguna variable continua en este caso para el que yo quiero tener algún tipo de resultado. Entonces, bueno, variable continua tengo la altura, pero podría coger el peso, por ejemplo, ¿vale? Y fíjense que automáticamente yo selecciono peso y automáticamente me lo trae aquí, porque es variable continua y es una variable para la que yo puedo hacer una cierta estadística. Y en configuración de campo, yo le puedo decir qué tipo de métrica quiero que me dé. Si quiero que me dé la desviación estándar, la media, el máximo, el mínimo. ¿Lo ven todos los que tenemos por aquí? ¿Vale? Yo le voy a poner el promedio. ¿Ok? Y, por ejemplo, quiero saber promedios de peso
en función de mis variables predictoras, isla. Por ejemplo, pues cojo aquí isla y automáticamente me la pone, me genera mi tabla dinámica donde tengo para cada isla el promedio de peso. ¿Vale? Y eso me lo puedo hacer para todas las combinaciones que yo quiera de variables categóricas, por ejemplo, fumador. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo para cada isla, y si es o no fumador, el promedio de altura. ¿De acuerdo? Podría también incluir no solamente una variable continua respuesta como es la altura, sino, por ejemplo, el número de horas de entrenamiento semanal. Este set de datos ya le explicaré, porque son datos que me pasaron una gente de fisioterapia. ¿Vale? Y luego lo único que puedo hacer es, si quiero graficar, simplemente selecciono lo que yo quiero graficar, insertar, perdón. Ahora en este caso, ¿vale? Y fíjense, por ejemplo, que aquí me está graficando para las diferentes islas y si es o no fumador, tanto las horas de entrenamiento semanal como el promedio de peso. ¿Vale? Yo veo esto, por ejemplo, y veo que en Fuerteventura claramente el número de horas que entrena la gente que no fuma es mucho mayor que la que fuma. ¿Vale? Y lo mismo pasa en Lanzarote. Y lo mismo pasa en Tenerife. Sin embargo, en Gran Canaria no. ¿Vale? Entonces, es una forma de visualizar datos que me lleva ni un minuto. ¿Vale? Y puedo ir cambiando. Me gusta mucho esta herramienta porque es muy dinámica. ¿Ven esto? Puedo decirle ahora, quiero que me lo muestre solamente para Gran Canaria. ¿Vale? Pues cojo aquí, quito esto. Mira, para Gran Canaria solo. ¡Clan! ¿Vale? Entonces me permite familiarizarme con mis datos. Empezar a jugar con mis datos y a saber qué es lo que pasa con mis datos. ¿Vale? ¿Por defecto te sale así en tu Office? ¿O es porque cuando lo insertaste tabla al principio con los datos te genera la posibilidad de en la tabla? En mi Office directamente, ¿no te sale a ti? A mí me da las tablas dinámicas si las había usado, pero no me daba la posibilidad, Pues por lo menos no me ha salido, a lo mejor no lo he encontrado yo, de gestionar tan fácil. Pues igual tienes que configurar algo lo que sería tu Excel, posiblemente. A mí me vino así directamente. ¿Vale? Pero claro, mi ordenador es súper nuevo, igual tengo una versión, la última versión, que no la tienes tú, igual tú tienes que configurar algo en tu Excel para que te permita ejecutar tablas dinámicas. ¿Vale? ¿Vale? Son pequeños trucos, ¿vale? Que nos facilitan la vida. ¿Vale? Para facilitar las prácticas, ya les he dicho que vamos a trabajar con archivos de Excel que los voy a importar en RStudio. Pero en RStudio podemos trabajar con otro tipo de archivos. Podemos trabajar con archivos CSV, o sea, Comma Separated Values, TXT, que son tipos de archivos que también se estilan mucho en el mundo científico, en el Big Data y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, pues sin más preámbulo, voy a cerrar esto. ¿Les ha gustado los truquitos estos, no? Genial. Voy a cerrar todo y vamos a empezar entonces con la segunda clase de teoría, que es el modelo lineal. ¿Vale? El modelo lineal, que ya les he dicho que incorpora un montón de las famosas técnicas que nosotros aprendimos hace un montón de tiempo. El ANOVA, la ANCOVA, la regresión, todo es lo mismo, como ya les he dicho. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿qué es un modelo lineal? Bueno, la etimología de la palabra lo dice, ¿no? ¿A qué recuerda lineal? A línea, ¿no? Una línea que es una recta. ¿Ok? Entonces, simplemente quiero modelizar o quiero predecir los valores de mi variable respuesta y como una línea a partir de mi variable predictora X. Ya está. Eso es un modelo lineal. No se compliquen la vida con más cosas. ¿Lo entendemos? Modelizo, predizco mi variable respuesta Y como una línea, como una recta a partir de los valores de X. Ni más ni menos. Sabiendo que voy a cometer siempre un error. ¿Vale? ¿Dónde está el error ahí? El error no es ni más ni menos que la diferencia entre lo que me predice mi modelo y lo que yo observo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se expresa una línea, una recta? Como la suma de un intercepto y una pendiente
por la variable predictora X. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Ya lo veremos que en más profundidad. El modelo lineal va a suponer que hay una relación causa-efecto de índole lineal entre mi predictor, mi variable predictora o variable independiente X y mi variable respuesta Y. Con lo cual voy a predecir, voy a modelizar Y en función de X como una línea, como una recta. A A lo denomino el intercepto o la intersección, que no es ni más ni menos que la intersección, el valor que tiene Y cuando X tiene un valor de 0. Y B es la pendiente. También denominado, hay gente que lo denomina el coeficiente. ¿De acuerdo? El error también suele denominarse residuos. Y ya vamos a ver cuán importantes son los residuos para la aplicación de modelos. Cosa súper importante de tener en mente. En este primer caso tan fácil que yo les he mostrado aquí, solamente tenemos, ¿cuántas variables predictoras tenemos aquí? Una, ¿no? Tengo una única X, pero podría tener varias variables predictoras. 2, 3, 4, las que yo quisiera. Por ejemplo, aquí podríamos modelizar, predecir el valor de mi variable respuesta Z en función de dos variables predictoras, una variable X y una variable Y. De manera que generaríamos un plano, ¿no? Una superficie, donde modelizo linealmente mi variable respuesta Z en función de una combinación lineal de X e Y, donde tanto mi variable predictora X como mi variable predictora Y están multiplicadas por dos pendientes o coeficientes. El modelo sigue siendo lineal porque modelizo Z en función de X y Y como combinación lineal de toda esta serie de términos. Si aquí hubiera un término cuadrático, por ejemplo, o un término logarítmico, eso no sería un modelo lineal. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo ir sumando variables predictoras, tantas como quiera, de manera lineal, en forma de combinación lineal. Y por eso decimos que es un modelo lineal. E es lo que hemos denominado término residual, errores o residuos. Que en realidad ese cajón desastre que es el término residual o los residuos no es más que la variabilidad, en este caso de Z, no debida ni a X ni a Y. ¿Vale? Ni más ni menos que esos son los residuos. ¿De acuerdo? Fíjense, claramente aquí podemos modelizar Y como una recta, como una línea, a partir de los valores de X, ¿no? En este caso, asumimos que hay un modelo lineal entre Y y X. Modelizamos, predecimos Y como una recta, como una línea a partir de X. Sin embargo, en estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí el ajuste no va a ser de índole lineal. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es un ajuste exponencial entre Y y X. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ocasiones que un ajuste que a priori no es lineal, podemos forzar a que sea lineal. Por ejemplo, la relación aquí, esta relación entre Y y X, la podríamos ajustar también por una línea. ¿De acuerdo? O lo mismo pasa aquí. Es decir, que por sencillez, por lo que se denomina, que vamos a analizar en profundidad, parsimonia, hay ocasiones en el que podemos forzar un modelo lineal para describir un fenómeno, un proceso de índole no lineal. ¿Vale? ¿Entendemos? Es decir, yo aquí, en este caso, estoy aplicando un modelo exponencial o un modelo lineal, voy a llegar a la misma conclusión, ¿no? Cuanto mayor es el valor de X, mayor es el valor de Y. ¿Vale? Y vamos a ver con los GLM que hay una serie de técnicas que precisamente me permiten modelizar este tipo de casos. Eso va a ser un caso, por ejemplo, de regresión de Poisson. Ya lo veremos más adelante. Simplemente ahora se lo estoy introduciendo. El caso más sencillo, o como nosotros habíamos entendido, hemos conceptualizado o habíamos aprendido lo que es el modelo lineal, era con el típico caso de regresión simple. ¿Vale? Es decir, una regresión simple es el caso más sencillo de un modelo lineal.
en el que queremos predecir el valor de una variable respuesta y en función de una variable independiente x como combinación lineal de dos términos, el intercepto y la pendiente que multiplica a lo que sería mi variable respuesta, perdón, mi variable predictora x. ¿De acuerdo? Esto no es ni más ni menos que una regresión simple como caso particular de lo que es el modelo lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace en la práctica? Seguro que ustedes lo han leído. Aplicamos un ajuste de mínimos cuadrados. Lo que hacemos es buscamos una línea, voy a poner aquí, buscamos, esta es mi nube de puntos, ¿no? Entonces lo que hago es busco una línea que minimiza las diferencias entre mi línea, que es mi modelo, y mis valores. Eso es un ajuste de mínimos cuadrados. ¿Vale? Entonces, cuando yo lea todo el ajuste de mínimos cuadrados, toda una carga matemática, sumatorio de los no sé cuánto de las diferencias, un ajuste de mínimos cuadrados no es ni más ni menos que una línea que se ajusta a mi nube de datos, de manera que minimizo la distancia que hay entre el valor que predice mi modelo, que es la línea, obviamente, y los valores que yo observo, que en este caso son los puntitos azules. ¿Ok? Es decir, que mis datos, al fin y al cabo, no va a ser ni más ni menos que lo que predice el modelo, más un error, unos residuos. ¿De acuerdo? Y mi modelo, como hemos visto, no es ni más ni menos que la suma de un intercepto, que es el corte, este corte en el eje Y para el valor 0 de X, y la suma del valor de mi variable predictora por la pendiente. Es decir, esto es simplemente la fórmula de una línea recta. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a intentar, y quiero que vean y que entiendan quiénes son los residuos aquí. Los residuos, ¿quiénes son? No son ni más ni menos que la diferencia entre mi modelo, que es la recta, y cada uno ¿de qué? De mis variables observadas. ¿Vale? Se lo voy a hacer aquí para que lo vean y lo entiendan. Y luego voy con la presentación. Bien. Yo tengo una serie de datos, una nube de datos, ¿vale? Le hago un ajuste lineal, ¿de acuerdo? Entonces yo les estoy diciendo, ¿quiénes son los residuos? ¿Quiénes son estos famosos residuos? Los famosos residuos no son más que la diferencia que hay desde cada valor observado al valor modelizado. ¿Quién es el valor modelizado? La recta. ¿No? Es decir, que yo puedo cuantificar estos residuos. ¿De acuerdo? Estas distancias que van desde cada valor observado hasta cada valor modelizado, la recta, son lo que yo denomino residuos. Es decir, estos residuos tienen un valor numérico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este residuo aquí tendrá un valor numérico muy grande, porque es un pedazo de residuo. ¿Vale? Sin embargo, el valor numérico de este residuo aquí tendrá un valor muy pequeñito. Por ejemplo, aquí vale 1, y en este caso, por poner un valor, vale 10. Con lo cual, yo puedo generar una serie de residuos como un valor numérico, como una variable. Si en este caso tengo 10 puntos, aquí podría generar 10 residuos, es decir, 10 valores numéricos. ¿De acuerdo? Esos son los famosos residuos, que muchas veces no vemos. Cuando leíamos, ¿cómo que es esto de los residuos? ¿Qué es esto del término residual? No es ni más ni menos que eso. La diferencia entre los valores observados y mis valores modelizados. ¿Quiénes son mis valores modelizados? Lo de la recta. Porque la recta, ¿qué es? Un modelo. ¿Vale? Y los residuos, como les acabo de demostrar aquí, tienen un valor numérico. Si tengo 10 valores, tendré 10 de residuos. Cada uno con su valor numérico. 1, 7, 44, lo que sea. Con lo cual, genero el qué? Una variable que va a tener el qué? Una distribución. Es esa la distribución de los residuos lo que es importante. ¿Se acuerdan cuando decíamos antes, no, la variable tiene que ser normal? No, lo que tiene que ser normal es quiénes son los residuos. Es decir, esa batería de números puede seguir una distribución que yo tendré que investigar. Es la distribución de esos residuos que tiene que ser normal. ¿Vale? Voy a continuar con la charla. Entonces, fíjense. Vamos a ver. Vale.
Fíjense que los residuos son precisamente, como les estoy poniendo aquí, esa diferencia que hay entre cada valor observado y cada valor predecido o modelizado. En este caso, mi modelo, ¿cuál es? La línea recta. Con lo cual, yo tengo un residuo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, otro. Y para esos residuos puedo tener una distribución. ¿De acuerdo? Modelo lineal, ¿qué implica? Residuos normales, o lo que es lo mismo. Esos residuos tienen que seguir una distribución normal o gaussiana. Es decir, yo para esos residuos, ya lo veremos, puedo generar el qué, una distribución de frecuencias, y esa distribución de frecuencias como que tiene que ser normal o gaussiana. ¿De acuerdo? Y siempre hemos tenido el dogma de fe de que los residuos, de lo que tiene que ser normal, que es la variable respuesta, no los residuos, que no, que lo que tiene que ser normal son los residuos. ¿Vale? ¿Y por qué? Se lo voy a mostrar de nuevo con la pizarra. Supongamos otro caso, que yo tengo estos valores. ¿Vale? Yo hago mi ajuste lineal y hago algo tal que así. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy obteniendo todos mis residuos, ¿y qué es lo que ocurre con los residuos a partir de aquí? Que son unos residuos muy, muy grandes. ¿Vale? Por lo tanto, si yo hago una distribución de residuos, de frecuencia, ¿vale? De repente voy a tener muchos residuos pequeños y un montón de residuos grandes. Entonces, cuando hago una distribución de frecuencia de los residuos, igual lo que obtengo es algo tal que así. Una distribución con dos modas. ¿Vale? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que hay una desviación de la linealidad. ¿Por qué? Porque aquí el modelo es malo, aquí el modelo falla. Aquí el modelo falla. ¿De acuerdo? Aquí posiblemente tuviera que ser algo tal que así. Entonces, eso tendré que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar mi GLM. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Entonces, que los residuos no sean normales, o sea, que no sigan mi distribución normal perfecta, ¿qué es? ¿Qué es? Es un claro indicativo de que se violan las condiciones de la linealidad. ¿Vale? Residuos no normales, ¿vale? Estos no son residuos normales, ¿vale? Esto es la distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que me está indicando? No linealidad. Entonces, ¿por qué los residuos tienen que ser normales? Porque si no son normales, mi modelo no se ajusta a la linealidad. ¿Lo vemos eso? ¿Sí? Esto es muy importante verlo, entenderlo. ¿Vale? Yo, a la hora de graficar residuos, y esto lo veremos cuando hagamos la parte práctica, puedo plotear esos residuos de muchas formas. Puedo obtener una distribución de frecuencias, como les acabo de poner, o bien, por ejemplo, puedo plotear cómo cambian estos residuos, por ejemplo, a lo largo de los valores de X. ¿Vale? Entonces, si yo obtengo residuos distribuidos de manera caótica, me están diciendo que el modelo es bueno. No se violan las asunciones de la linealidad. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, observemos esto. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que los residuos, para valores altos de X, tienen valores muy altos, como el caso que yo les acabo de dibujar. ¿Eso qué es? Un indicador de qué? De que no hay linealidad y que por tanto mi modelo no es bueno. Ese modelo que yo estoy implementando, lineal, no es bueno para describir mis datos. Tendré que buscarme la vida con otro modelo. Pero ese modelo que yo estoy usando no sirve, no es bueno. ¿De acuerdo? Fíjense que este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? A medida que va aumentando X, ¿aumenta el qué? La varianza, la variabilidad de los residuos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque posiblemente lo que nos está pasando es algo tal que así. Voy a dibujárselo aquí. Yo tengo mi variable Y, tengo mi variable X, y está ocurriendo algo tal que así. Yo hago mi ajuste lineal, entonces aquí los residuos son todos muy pequeñitos, pero de repente a partir de un cierto valor de X, fíjense los pedazos de residuos que tengo. ¿Vale? Son sumamente variables. Con lo cual mi modelo aquí falla, no sirve. ¿Vale? ¿Y eso quién me lo está cantando? Me lo está cantando el diagrama de residuos. ¿Vale? Entonces,
ya veremos en la parte práctica que hay diferentes formas de analizar cómo son, analizar cómo son los residuos, ¿vale? Si los residuos siguen la distribución normal, ¿vale? Cómo son los residuos respecto del valor de mis variables predictoras, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de comprobar si ese modelo que yo estoy aplicando es bueno o no es bueno en cuanto que mantiene las condiciones de linealidad. Si no es bueno, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver cuando apliquemos GLM, es que voy a buscar un modelo con una familia de estructura de los errores o con una función de enlace que sí me va a permitir que mis residuos sean normales. Dime. Baja porque no... Claro, porque yo aquí te he puesto la reducción al absurdo, que es un valor de X frente a un valor de Y. Imagínate que tuvieras 3 variables predictoras. ¿Cómo lo visualizas eso? ¿Entiendes? Esto no es ni más ni menos que la reducción al absurdo de un modelo. Pues, ¿cómo varía el peso con la altura? Vale. Vamos a ver, el comportamiento de los residuos muchas veces es impredecible cuando tenemos modelos complejos, modelos donde tienes un montón de variables predictoras, tienes variables continuas, variables categóricas, te pierdes completamente, o sea, no llegas a visualizar esto. Esto, ¿sabes? Con 2 variables, una predictora y una respuesta se ve fácil, pero cuando tengo aquí 7x, ver eso es muy complicado. Entonces tienes que, cuando tú corres tu modelo, tienes que hacer, ya lo veremos cómo, un plot de residuos que te van a salir diferentes formas. Los residuos se pueden ver de muchas formas, con un QQ-plot, con un histograma, ya veremos todo eso. Entonces tengo que ver esto para ver si mi modelo se ajusta o no. Si el modelo es bueno o no. Que el modelo no es bueno, me voy a otro. Y esas son las cosas que vamos a ver en las prácticas. ¿Vale? Ok. Entonces, bingo, este es el modelo lineal. O sea, cuando yo obtengo que lo voy a tener muchas veces, una nube de residuos que no siguen ningún tipo de patrón, por ejemplo, con mi variable predictora X, ¿qué significa? Que el modelo es bueno. ¿Vale? Entonces, no hay una violación de las condiciones de linealidad. ¿Ok? Ok, pues ya está, ya acabaste ahí. ¿Vale? Fíjense, como digo, esto lo voy a explicar más en la parte práctica, que me gusta más, pero cuando hacemos un diagrama de residuos, fíjense que lo que nos va a aparecer son un montón de formas de ver los residuos, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí, lo que tengo es un diagrama de frecuencia de residuos, que claramente se ve que son normales, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tengo los residuos frente al logaritmo de mi variable predictora, se ve una nube de puntos sin ningún tipo de patrón. Lo mismo para los valores ajustados, ¿vale? Entonces, este tipo de cositas las iremos viendo a lo largo de las prácticas, pero que básicamente lo que nos vienen a decir es cómo es el comportamiento de los residuos como indicador, como proxy, a ver si las condiciones de la linealidad se corroboran o no, se violan o no. ¿Que se violan las condiciones de la linealidad? Vámonos para otro modelo. Oye, ¿que sale algo tal que así? Genial, ya acabaste. ¿Vale? Y ya les digo que esto, hay muchas formas de ver el tema de los residuos. Seguro que todos han visto, o a algunos les sonará el QQ-plot. Es una gráfica de cuantiles, ya veremos qué es eso. ¿Vale? Se puede ver de muchas cosas. ¿Vale? Esto en la parte práctica lo iré desmembrando, que creo que es más útil. Bien, el modelo lineal, como les decía, al fin y al cabo lo que va a unificar son los antiguos compartimentos, esos antiguos compartimentos en los que aprendimos todos estadística. ¿De acuerdo? El ANOVA, el t-test, la regresión simple, la regresión múltiple, el ANCOVA, son todos prácticamente lo mismo. Son todos prácticamente lo mismo. Y si no me creen, les voy a hacer una pequeña demostración. De nuevo voy a coger aquí mi pizarrita. Supongamos que tengo la variable predictora dieta. ¿Vale? Y tengo 3 dietas. La A, la B y la C. Y me mido, yo qué sé, el crecimiento, el contenido en proteína, lo que ustedes quieran, ¿vale? Me mido todos estos valores. Ok. Entonces digo, dieta, que es un factor, ¿no? ¿Con cuántos niveles? 3. Muy bien. Claro, yo podría generarme lo que se denominan, que ya lo veremos, dummy, escribir con esto es un poco coñazo, variables, en inglés.
creo que en español es variables ficticias o algo así. Y como tengo 3 niveles, me voy a crear 2 dummy variables. Por ejemplo, me voy a crear una dummy variable que es B, otra que es C y luego tengo mi I. ¿Vale? Entonces, donde tengo la dieta A, le pongo un 1. 1, 1, 1. Y todo lo demás son ceros. Donde tengo mi dieta B, tengo un 1. El primer caso son 0. Y luego tengo 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? En ese caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy convirtiendo a continua una variable categórica predictora. Con lo cual me podría generar una regresión simple donde I es igual al intercepto más beta sub 1 A más beta sub 2 B más el error. ¿Lo vemos? He convertido algo categórico en algo continuo. He convertido esto, que es ¿esto qué era? ANOVA. ¿Vale? ANOVA. ¿Y esto qué es? Regresión múltiple. ¿Vale? ¿Entienden que es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Que una ANOVA y una regresión simple, una regresión múltiple es lo mismo. No nos compliquemos la vida. Que me da igual hablar de A que de B. O sea, que cualquier variable categórica la puedo convertir a número. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Con lo cual, ANOVA y regresión son lo mismo. ¿Vale? Ahí pongo los Beastie Boys que cruzaban el rock con el hip hop. Es lo mismo, es un cruce. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Y creando variables dummy, puedo transformar cualquier variable categórica en numérica. Y aplicar la función, el argumento LM, analizar datos independientemente que fuera a analizar mis datos con una ANOVA tradicional o una regresión simple tradicional. ¿Vale? Las asunciones de linealidad y homogeneidad de varianza son exactamente las mismas. ¿Vale? Tradicionalmente, ANOVA está enfocado al null hypothesis testing, es decir, al contraste de hipótesis. Esto es mayor que esto. Esto difiere de esto. Mientras que la regresión, tradicionalmente, está enfocada a predecir. Con nuestro nuevo marco conceptual, la aplicación de un modelo lineal, siempre lo que queremos es predecir como objetivo principal, pero es que al mismo tiempo podemos contrastar o podemos saber si algo es mayor que otra cosa. ¿Vale? Sí. De hecho, fíjense que aquí, para que lo visualicen, lo que quiero ver es cómo 3 grupos, fíjense que esto es una variable categórica, ¿no? Como 3 grupos influyen en una cierta variable respuesta, ¿de acuerdo? Y yo puedo convertir esos valores en puntitos y aplicarle una regresión lineal, ¿vale? Con lo cual estoy transformando la antigua ANOVA en una regresión, ¿de acuerdo? Tal cual. Bien, ¿eso significa que me tengo que olvidar de la ANOVA, aunque no quiero aplicar ANOVA? No, porque hay determinados casos que puedo directamente aplicar una ANOVA. ¿Vale? Por ejemplo, en estudios experimentales, donde está todo perfectamente balanceado, todo perfectamente replicado, puedo continuar utilizando una ANOVA. ¿Vale? Y podría irme directamente en R o en cualquier otro paquete estadístico y hacer una ANOVA de toda la vida. ¿Vale? Yo simplemente les estoy transmitiendo que ANOVA es un caso particular de modelo lineal. ¿Vale? Sobre todo a la hora de tener modelos complejos nos va a ayudar mucho. ¿Vale? Entonces, lo que voy a explicar a continuación es la base conceptual de la ANOVA. ¿Por qué me gusta explicarlo también la base conceptual de la ANOVA? Porque hay una base conceptual en cuanto a cómo se generan los estadísticos que me parece sumamente interesante y que se la quiero explicar. ¿Vale? Por eso vamos a tener un cierto tiempo que vamos a focalizar en lo que es ANOVA. ANOVA tradicionalmente, lo único que queríamos es ver cuál es el efecto de una variable predictora categórica sobre una variable respuesta. ¿Vale? ¿Cuál es el efecto de 3 dietas sobre el crecimiento de este pez? ¿Vale? Y lo que hacíamos era, efectivamente, comparábamos cuál es el efecto de 4 grupos, por ejemplo, sobre la media y comparábamos, utilizábamos el ANOVA para ver si hay diferencias significativas entre las medias de esos 4 grupos, tratamientos,
niveles, como lo quiera llamar. ¿De acuerdo? ANOVA hemos dicho que es una técnica por antonomasia de lo que sería el contraste hipotético, del null hypothesis testing, y por lo tanto la hipótesis nula que teníamos es que no hay diferencias entre las medias de esos grupos frente a la hipótesis alternativa de que hay alguna. ¿Vale? Primera limitación de ANOVA, hay alguna. Precisamente como ANOVA no nos dice dónde estaba la diferencia, ¿qué es lo que teníamos que hacer tradicionalmente? Hacíamos test a posteriori. ¿Vale? Ya veremos cuando hagamos prácticas con este nuevo marco conceptual que les doy del LM, que no nos va a hacer falta hacer test a posteriori. Ya lo veremos. Por ejemplo, quiero saber, volviendo con los erizos, quiero saber si hay diferencias en la abundancia de erizo entre 1, 2, 3, bueno, 4 o 5 estratos de profundidad. ¿Vale? ¿Eso cómo lo podría analizar? Con un simple ANOVA. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que subyace a la ANOVA? Voy a explicarlo de nuevo con la tablita, con la pizarrita, que me gusta más, y ahora iremos aquí. Supongamos que tengo, por ejemplo, 3 grupos de piedras. ¿Vale? Ok. Tengo un primer grupo de piedras. Un segundo grupo de piedras. Y un tercer grupo de piedras. ¿Vale? Este es un primer análisis. Y luego voy a hacer un segundo análisis donde lo que voy a observar es algo tal que así. Bien. Claramente, ¿en cuál de los dos escenarios, el 1 o el 2, hay diferencias significativas entre los grupos de piedras? ¿Dónde son las piedras más grandes que otras? ¿En el segundo escenario o en el primero? El segundo, ¿no? Aquí todas las piedras de este tratamiento son grandes, todas las piedras de este segundo tratamiento son medianas y aquí todas son pequeñas. Mientras que aquí en este tratamiento hay de todo, grandes y pequeñas. Aquí hay de todo y aquí hay de todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el ANOVA? Por cierto, ANOVA, ¿qué es? Análisis de la varianza. Entonces, algo tendrá que contribuir la varianza, ¿y no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace ANOVA? ANOVA lo que va a hacer es lo siguiente. Va a medir, en este caso, la variabilidad en el tamaño de las piedras dentro de cada grupo. ¿Vale? ¿Vale? Yo mido la variabilidad y la sumo. Fíjense, aquí hay mucha variabilidad dentro de cada grupo porque las piedras tienen un tamaño muy diferente. ¿Vale? Por lo tanto, la variabilidad dentro de grupo, en este primer caso, perdonen la letra, la variabilidad dentro de grupo es, en este caso, muy grande. Sin embargo, fíjense que aquí, en el segundo caso, dentro de cada grupo la variabilidad es muy pequeña, porque todas las piedras son muy parecidas, tienen el mismo tamaño, ¿no? Por lo tanto, la variabilidad dentro es pequeña, ¿ok? Muy bien. Supongamos ahora que tomo y comparo las medias del tamaño de cada grupo, ¿vale? Es decir, comparo la media de este tamaño de piedras con este con este con este. Y hago lo mismo aquí. Comparo la media de estas piedras con la media de este grupo con la media de este grupo con este. En este primer caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la variabilidad o las diferencias entre grupos van a ser pequeñas. ¿Vale? Mientras que en este segundo caso, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es súper grande, aquí es más pequeñita y aquí es súper pequeñita. ¿Vale? Con lo cual hay una gran variabilidad para las medias entre grupos, de grupo a grupo. ¿Lo vemos eso? Con lo cual yo tendré aquí un guarismo que va a ser muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en la ANOVA, el análisis de la varianza? Algo tan sencillo como comparar dos magnitudes de variabilidad. La variabilidad entre grupos frente a la variabilidad dentro de grupo. ¿Eso qué es? Un cociente, un ratio. Y ese cociente o ratio, lo que estamos haciendo ¿qué es? Convertirlo en ¿qué? En un F estadístico. Entonces, el famoso F ratio de los ANOVA, el famoso F ratio, ese famoso estadístico, no es ni más ni menos que el cociente de dos magnitudes de variabilidad. La variabilidad entre los grupos frente a la variabilidad dentro de grupo.
¿Lo entendemos? En el caso de Juanma, antes que decía que tenía varios tanques, ¿qué variabilidad hay de tanque a tanque dentro de cada tratamiento? ¿Vale? Esa sería la variabilidad dentro de grupo frente a la variabilidad entre grupos, que es hago la media de esos 3 tanques, hago la media de los otros 3 tanques, hago la media de los otros 3 tanques y veo la variabilidad que hay entre grupos, de grupo a grupo. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Un ratio, un cociente, comparando esas dos magnitudes. Eso me permite, ¿qué? Generar un estadístico. Pues muchísimos estadísticos se generan así, con planteamientos conceptuales tan básicos como lo que les estoy diciendo. Y esto es lo que subyace a toda una álgebra complicada que ahora les voy a mostrar. Sumatorio de la suma de los cuadrados, bla, 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 bla. No, es esto. Es esto. Si entendemos esto, ya hemos entendido qué es una nova. ¿Lo entendemos? Sí. Bueno, cierro aquí. Vale. Fíjense que lo que les pongo aquí es ni más ni menos que lo que les acabo de explicar en la pizarra. Es decir, comparo dos magnitudes de variabilidad. La variabilidad entre grupos frente a la variabilidad dentro de cada grupo. ¿Vale? En este primer caso, ¿qué es lo que ocurre? La variabilidad entre grupos superará a la variabilidad dentro de cada grupo. Y aquí ocurre exactamente lo contrario, ¿vale? Es lo que tengo puesto aquí. La variabilidad, la media entre grupos, supera a la variabilidad dentro de cada grupo. Y en este caso, al revés. Y de esa manera construimos el estadístico. Construimos lo que sería el F-ratio, ese cociente. ¿Okay? De ahí viene el nombre de análisis de la varianza, porque comparamos, sopesamos una fuente de variabilidad frente a otra, entre versus dentro. ¿Vale? De manera que ANOVA lo que va a hacer en cierta manera es partir toda la variabilidad total de mi variable respuesta, la va a ir compartimentando, la va a ir partiendo, la va a ir dividiendo, en este caso, entre los grupos, dentro de los grupos y un término residual. El término residual, ¿qué es? La variabilidad dentro de los grupos. Esto es el caso más tonto, más sencillo, un factor con 3 niveles. Puedo tener ANOVAs de 4 factores, pero ANOVA siempre va a ser lo mismo. Va a ir partiendo toda la variabilidad, ¿va? Y la va a ir sopesando respecto a algo. Ese algo generalmente es el término residual, pero hay otras ocasiones que si los diseños son más complicados, no va a ser el término residual, pero me da igual. Lo importante que quiero que se queden aquí es la idea general de cómo funciona o opera un análisis de la varianza. ¿Vale? La idea conceptual es que comparo ambas fuentes de variabilidad. Si la variabilidad entre grupos es mayor que la variabilidad residual, es decir, la variabilidad dentro de cada grupo, pues tendré evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, voy a obtener diferencias significativas, o lo que es lo mismo. Esos factores que estoy testando son importantes. Si mi variabilidad residual es mayor que la variabilidad entre grupos, ¿qué es lo que ocurre? No tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula, o lo que es lo mismo. Mis tratamientos no tienen un efecto sobre mi variable respuesta, o lo que es lo mismo, no son importantes. Hay otros factores, ¿vale?, que son los que realmente influyen en mi variable respuesta. ¿Ok? Otra forma de verlo, de explicarlo. Tengo una balanza y lo que estoy haciendo es comparar el peso de dos fuentes de variabilidad. Mi variabilidad debida en mi factor, es decir, entre los niveles de mi factor o de mis factores, frente a mi variabilidad residual. Si es mayor que 1, ¿qué es lo que ocurre? Pues posiblemente ese factor o factores es importante explicando la variabilidad de mi variable respuesta. Si varía entre 0 y 1, ese cociente es muy pequeño, ¿qué es lo que ocurre? Que esa variabilidad residual va a ser mucho más importante. ¿Y quién es esa variabilidad residual? Pues como les digo, es un cajón desastre donde tengo toda una serie de procesos biológicos, ecológicos, químicos, físicos que no estoy considerando. ¿Vale? Y esta es la idea de cómo se construyen los famosos F-ratios, estos tan complicados que hemos visto un montón de veces. Fíjense, volvemos a este ejemplo. Yo estoy comparando la variabilidad de la abundancia de los erizos entre una serie de estratos de profundidad. Claro, puede ocurrir, por ejemplo, que la complejidad estructural del sustrato sea un proceso biológico más importante que la propia profundidad. Entonces, ¿dónde está el efecto de la complejidad estructural? En el término residual. ¿Por qué? Porque dentro de cada estrato voy a obtener un montón de diferencias
en función de cómo sea la complejidad estructural, ¿vale? Es decir, dentro de este estrato, por ejemplo, voy a obtener, ¿qué? Un montón de variabilidad. Fíjense, de hecho, aquí tengo un grupo de erizos muy grande, aquí tengo otro montón de erizos. ¿Por qué? Porque hay un proceso biológico que es más importante que en este caso la profundidad, que es, por ejemplo, la complejidad estructural. Y el efecto de la complejidad estructural está implícitamente en el término residual. Y por eso me va a salir, cuando haga la ANOVA, que no hay diferencias significativas entre los estratos de profundidad. Porque hay otros procesos ecológicos que son más importantes. En este caso, la complejidad estructural. ¿Vale? ¿Lo vemos, lo entendemos? ¿Vale? ¿Se dan cuenta cómo entender una ANOVA es una chorrada? Si entendemos eso, lo tenemos claro. Pues casi todos los procedimientos estadísticos son así. Si tenemos clara la idea conceptual, seremos capaces de ver y entender un montón de cosas. ¿Vale? El famoso lenguaje de las ANOVA. ¿Ok? Al fin y al cabo, esos F-ratios que sopesan las dos magnitudes de la variabilidad son esta famosa columna con los F-ratios, los cocientes de los F-ratios que aparecían en todas las tablas de ANOVA. Y todas estas sumas de cuadrados, cuadrados medios, etcétera, no son más que formas de cuantificar la variabilidad debido al factor, entre los niveles del factor y dentro de cada nivel. ¿Vale? No es ni más ni menos. Si hemos entendido lo que les he dicho, entenderán cualquier tipo de ANOVA, porque no hay más. ¿De acuerdo? Es simplemente plasmar de manera matemática esto. Claro, yo de a priori me enfrento a esto y menudo rollo, no lo entiendo. Pero esto, no, es esta variabilidad entre grupos o esta variabilidad dentro de grupos, no es ni más ni menos que lo que yo les acabo de explicar. ¿Vale? Fíjense que aquí estoy haciendo la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor medio, perdón, el valor de cada grupo y el valor medio, mientras que aquí lo que estoy haciendo es ver esa variabilidad dentro de cada grupo y sumarlo. Ni otra cosa estoy haciendo. Lo que pasa es que lo veo así y me trastoco. Pero si me lo explican de esa manera, ¿vale? Lo entiendo. ¿Ok? Y ya les he dicho que cualquier tipo de F-ratio, ese cociente no es más que la división entre dos magnitudes de variabilidad. Variabilidad entre los grupos versus variabilidad dentro de grupo. Quedan 10 minutos, ¿no? Voy a intentar avanzar un poquito más. Claro, yo lo he explicado, todo muy bonito ahora, una ANOVA de un factor, todo bien, lo hemos entendido, pero claro, ANOVA se puede ir complicando todo lo que yo quiera. Le podría meter, por ejemplo, dos factores categóricos, ¿ok? Bueno, tengo dos fuentes de variabilidad, como ANOVA es un caso del modelo lineal, la fórmula general, o sea, la forma de predecir o de modelizar I, va a seguir siendo como una suma de una serie, como combinación lineal, una suma de una serie de guarismos que van a tener en consideración el efecto de mi primer factor A, de mi segundo factor B y de una interacción que ya veremos que es de A y B. ¿Vale? Es decir, es lo mismo. Me da igual que haya 3 factores, 4 factores, 17 factores. Siempre la idea general es que voy a modelizar I como suma, combinación lineal, de una serie de ¿qué? De variables predictoras. ¿Ok? Acabo con esto. Cuando yo ejecuto una ANOVA, de hecho, voy a tener en primer lugar lo que se denominan los efectos principales, que es el efecto independiente y aditivo de cada factor. ¿Vale? Es decir, es el efecto de A sobre I independiente de B. Y este B va a ser el efecto de B sobre I independientemente de A. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones el efecto de A depende de B. O el efecto de B depende de A. Por ejemplo, que haya o que no haya diferencias en la abundancia de erizos entre mis 4 estratos de profundidad está condicionado ¿a qué? A que esté en un sitio o a que esté en otro sitio. Entonces mi segundo factor sería sitio. Entonces, si hay una interacción significativa de A con B, significa que mi respuesta de I a A depende del valor de B y viceversa. ¿Vale? Diego, ¿sí? ¿Vale? Interacción es hasta qué punto las diferencias que A, profundidad, causa sobre la abundancia de los erizos está condicionado a sitios. ¿Vale? Hasta qué punto el efecto de A sobre I depende de B y viceversa. ¿Vale? Y obviamente, en el lenguaje,
que creo que, bueno, luego lo vemos, en el lenguaje. Cuando veamos el lenguaje de las tablas de ANOVA, tendremos una fila para un factor, otra fila para otro factor y una fila para la interacción. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, y esto también es interesante, lo que va a hacer ANOVA es que va a ir partiendo la variabilidad total entre la variabilidad debida a A independientemente de B, la debida a B independientemente de A, la debida a A y B, es decir, a la interacción, y a la residual. Y de esa manera vamos generando paquetes de variabilidad. ¿Vale? Es decir, si el efecto de A es muy importante, si el efecto de la profundidad es muy importante sobre la abundancia de los erizos, la variación debida a A va a ser bastante tocha, va a ser bastante grande. ¿Vale? Entonces, vamos comparando una magnitud de variabilidad respecto de otra y vamos generando los F-ratios. Y ya está, se acabó. Una ANOVA es eso. Ni más ni menos. Y me puedo seguir complicando la vida todo lo que quiera. Lo importante es que sigo generando un modelo lineal, porque aquí lo único que tengo es suma de términos. Aquí no hay ningún término exponencial, ni cuadrático, ni logarítmico, ni nada. Es un modelo lineal. Más complicado, pero no deja de ser un modelo lineal. ¿Vale? Cuando tenemos una única variable predictora, tenemos una línea, lo vemos. Cuando tenemos dos variables predictoras sería un plano, ¿no? Una superficie. Pero que ya cuando tenemos 3, 4, 5... no lo podemos ver porque tenemos los humanoides, tenemos visión tridimensional, no en el quinto espacio. Dime, Kevin. Si, por ejemplo, tú aplicas este modelo, ¿de qué está ahora? Sí. De repente, la distribución de residuos no me encaja. Ahí te tienes que buscar otro modelo que sea capaz. Sí, pero no te adelantes, Kevin. Ahora estamos viendo simplemente ANOVA como caso de modelo lineal. Si se violan, que posiblemente se van a violar, en el marco conceptual de los GLM, yo voy a buscar otra familia, ya voy a decir, mis errores no se distribuyen siguiendo una gaussiana, sino se distribuyen siguiendo otro tipo de distribución. ¿Vale? Y por ahí vamos a tender. ¿Vale? De hecho, la práctica va a ser así. Contra, lo corro primero, ¡puf! Hay una violación de la linealidad brutal. Venga, vámonos a otra. ¿Cómo son los datos? Ah, pues mira, de hecho, tengo una serie de tablas que según cómo sean mis datos, te voy a decir, pues vete aquí o vete aquí. ¿De acuerdo? Y comprobamos que no se violan las asunciones de la linealidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? ANOVA, modelo lineal. Como les digo aquí, no hay ningún tipo de término cuadrático, exponencial o lo que yo quiera. Bien, el tema de las interacciones es muy interesante a nivel biológico porque muchas veces hay procesos como las sinergias, los antagonismos, que numéricamente o matemáticamente no nos van a cantar las interacciones. ¿Vale? Es decir, hay mucha información biológica que subyace a las interacciones que podemos observar, por ejemplo, en una ANOVA. Y eso es información biológica muy interesante a la hora de discutir. ¿Vale? Por ejemplo, puede ocurrir que el efecto de la profundidad sobre la densidad de erizos sea importante bajo determinados tipos de contextos. Por ejemplo, cuando el oleaje es bajo, pero no es importante cuando el oleaje es alto. Entonces, todo ese tipo de cosas, una de las digamos, de la elegancia que tiene la ANOVA a la hora de demostrarlo numéricamente es a través de las interacciones. ¿Vale? Para ir acabando, este es el lenguaje de las ANOVA. Tendremos en primer lugar el efecto de los efectos principales, en el caso de una ANOVA de dos fuentes de variabilidad, de dos factores, una fila para el factor A, una fila para el factor B y una fila para la interacción de A con B, más luego, obviamente, un término residual. ¿De acuerdo? Obtendremos un F-ratio que no es más que un cociente entre la variabilidad debido a cada nivel y en un denominador que generalmente va a ser el término residual y un p-valor. Ya está. No hay más. ¿De acuerdo? No hay más. Ni más ni menos. Si la variabilidad debido a A es baja y el término residual es muy alto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el F-ratio vinculado a A va a ser bajo. Y si va a ser bajo, el p-valor no va a cantar que no es significativo. Ya está. No hay más tutillas, no hay más que complicarse la vida. Vale, y con esto voy a ir acabando ya. No le quiero complicar mucho, simplemente decirles que en la práctica, sea con R, sea con cualquier software, siempre lo que vamos a hacer es obtener un F-ratio, que es un cociente entre las dos magnitudes de variabilidad, que va a tener asociado un p-valor. Y ese p-valor lo podemos interpretar con los condicionantes
que les he dicho anteriormente. No tomándolo como algo dogmático, no tomándolo como algo de blanco y negro, sabiendo que está muy condicionado ¿a qué? Al nivel de replicación, etc, etc, etc. ¿Vale? Y obviamente, ANOVA, fíjense lo que es en la tabla de ANOVA anteriormente, tan solo nos va a generar un F ratio y nos va a generar un P valor, es decir, nos va a servir básicamente para contrastar. Si esto es mayor que esto, si esto difiere de esto, pero no es una técnica enfocada a modelizar o a predecir, ¿de acuerdo? Que es algo que sí tiene, por ejemplo, la regresión. Bien, pues con esto acabamos ya por hoy, son las 8 justo. ¿Vale? Clavado. Voy a parar un momento la grabación.